Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fernando Alberto. Antes de iniciar me gustaría invitarte para que actives la campanita de notificaciones y que YouTube te pueda avisar cada que subamos contenido nuevo. Síguenos en YouTube. Estamos como Hablando de Negocios y Algo Más con Fernando en CDN. En Facebook nos encuentras como Consultoría de Negocios Relove o escríbenos a nuestro WhatsApp Business 773-137-3219. Sin texto. Etiquetas disponible. Usa tocar con 3 dedos para verlo. El día de hoy vamos a hablar sobre preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema de justicia penal. En México, el nuevo sistema de justicia penal fue implementado en el 2016 y tiene su fundamento en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí es importante mencionarles que este nuevo sistema, conocido como Sistema de Justicia Penal Acusatorio, tiene como objetivo la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuoso de las garantías individuales. En este nuevo sistema destaca que además de los juicios orales, para ciertos delitos, aquellos considerados como no graves, pueden aplicarse medios alternativos de solución de controversias o bien el procedimiento abreviado. La creación, transición e implementación de este nuevo sistema de justicia penal en México requirió de un gran esfuerzo por parte de los tres poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Fueron y siguen siendo años de preparación, capacitación e inversión para lograr los objetivos planteados. Las personas que se ven involucradas de alguna forma en hechos que pueden ser constitutivos de delitos, ya sea como víctima, ofendido, como imputado, acusado o sentenciado, suelen tener preguntas relacionadas con el sistema de justicia penal en México. Pueden tener dudas de cómo es el inicio del mismo, cómo es la intervención de la policía, del Ministerio Público, qué es el juicio oral, a qué se refiere la justicia alternativa o bien los procedimientos abreviados. Y bueno, por este motivo decidimos crear este pequeño video en donde vamos a dar respuesta a las preguntas más frecuentes que en determinado momento pudieran presentar las personas en torno al nuevo sistema acusatorio penal que se está implementando en nuestro país, recordemos desde el 2016. Primer pregunta: ¿quiénes son los actores del proceso penal en el nuevo sistema de justicia? Bueno, en el nuevo sistema de justicia intervienen la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, acusado y sentenciado según sea la etapa del procedimiento, el abogado defensor, la policía, el Ministerio Público, el juez de control, el juez de juicio oral, el juez de ejecución de sanción. Siguiente pregunta: ¿quién es la víctima u ofendido? Víctima es la persona física o moral afectada directamente en sus derechos por la comisión de un delito. Estos delitos pueden ser sobre su vida, libertad, patrimonio, seguridad, entre algunos otros. Ofendido es la persona física o moral cuyos derechos o intereses han sido lesionados o puestos en peligro por un delito. Esta persona puede no ser afectada de forma directa por el delito. Ejemplo: tutor, cónyuge, entre otras personas. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los derechos de la víctima u ofendido? Bueno, los derechos de la víctima o del ofendido se encuentran garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La víctima u el ofendido tiene derecho a, primero que nada, recibir asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que a su favor establece la Constitución y a ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Siguiente: comunicarse con un familiar o asesor jurídico.
inmediatamente después de haberse cometido el delito. Siguiente, ser tratado con respeto, dignidad y sin discriminación. Siguiente, recibir atención médica y psicológica de urgencia desde la comisión del delito. Siguiente, contar con un asesor jurídico gratuito. Siguiente, contar con un intérprete o traductor cuando pertenezca a algún grupo indígena o simplemente que no comprenda el idioma español. Siguiente, coadyuvar con el Ministerio Público. Siguiente, reparar el daño. Siguiente, la protección de su identidad o datos personales cuando se trate de menores de edad o delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y en los casos que así lo considere el juzgador. Siguiente, solicitar medidas cautelares o providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Siguiente, a participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Siguiente, impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal o suspensión del proceso cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Siguiente pregunta. ¿Quién puede asesorar a la víctima u ofendido durante el proceso? El asesor jurídico guía y asesora jurídicamente a la víctima u ofendido durante todo el proceso. Su designación puede darse en cualquier etapa del procedimiento. También, pues es importante mencionarles que el asesor jurídico puede ser un particular designado por la propia víctima, o si no lo puede designar, tiene derecho a uno de oficio. También, es importante mencionarles que el asesor jurídico debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado y debe acreditar su profesión desde el inicio de su intervención con la cédula profesional. Siguiente pregunta. ¿A quién se aplica el término de imputado? Es el sujeto que ha sido señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe del delito. Siguiente pregunta. ¿A quién se aplica el término de acusado? Es la persona antes imputada contra quien se ha formulado una acusación en su contra. Siguiente pregunta. ¿A quién se aplica el término sentenciado? Es el sujeto antes acusado sobre quien ha recaído una sentencia acusatoria, la cual fue dictada por un juez. Siguiente pregunta. ¿Quién es el abogado defensor? El abogado defensor defiende y representa jurídicamente al imputado durante todo el proceso. Siguiente pregunta. ¿Qué es el Ministerio Público? Es el encargado de ejercer la conducción y el mando de la conducción de delitos. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la participación del juez de control en el procedimiento? El juez de control interviene desde el principio del procedimiento hasta antes de que inicie el juicio oral. Se encarga de supervisar el actuar del Ministerio Público o bien de cualquier otra autoridad, velando en todo momento por los derechos tanto de la víctima como del imputado. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones del juez del juicio oral en el nuevo sistema de justicia penal? El juez que conduce el juicio oral escucha los argumentos de las partes, evalúa pruebas, dicta sentencia basándose en la evidencia. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones del juez de sentencia? El juez de ejecución es el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones penales.
es aquel que vela por los derechos de los sentenciados y da solución a los conflictos entre internos y autoridades penitenciarias. ¿Qué es el deber de denunciar? Es la siguiente pregunta. El deber de denunciar es la obligación que tiene toda persona a quien le conste un hecho que pueda ser constitutivo de delito, de informar inmediatamente al Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Siguiente pregunta. ¿Quiénes no están obligados a denunciar? No están obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito tengan el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubino, conviviente del imputado, parientes por consanguinidad o por afinidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el contenido de una denuncia? La denuncia deberá contener, primero que nada, identificación del denunciante, salvo que se trate de una denuncia anónima o reserva de identidad. Siguiente, domicilio del denunciante, salvo que se trate de denuncia anónima o reserva de identidad. Siguiente, narración circunstanciada del hecho. Siguiente, indicación de quién o quiénes cometieron el hecho. Siguiente, indicación de las personas que presenciaron o tuvieron conocimiento del hecho. Siguiente, firma escrita del denunciante o huella digital en el caso de que no pudiese firmar. Siguiente pregunta. ¿Qué es una querella? La querella es un requisito de procedibilidad para investigar ciertos delitos y en su caso se ejerza acción penal. Básicamente, pues es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido, o bien de quien se encuentre legalmente facultado para ello ante el Ministerio Público, teniendo como propósito que se inicie la investigación de hechos que la ley señala como delitos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el contenido de una querella? Bueno, la querella deberá contener, primero que nada, identificación del querellante. Segundo, domicilio del querellante. Siguiente, narración circunstanciada de hecho. Siguiente, indicación de quién o quiénes cometieron el hecho. Indicación de las personas que presenciaron o tuvieron conocimiento del hecho. Firma escrita del querellante o huella de la persona en caso de que no pudiese firmar. Siguiente pregunta. ¿Qué es flagrancia? Bueno, la flagrancia se refiere a que cualquier persona podrá detener a otra sin orden judicial y entregarlo inmediatamente a la autoridad más próxima, y ésta a su vez con la misma prontitud deberá entregarla al Ministerio Público. Y bueno, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se entiende que hay flagrancia cuando una persona es detenida en el momento de cometer un delito, cuando una persona es inmediatamente detenida después de haber cometido el delito en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida, o cuando es señalada por la víctima u ofendido, así como algún testigo presencial de los hechos, o bien una persona que hubiese intervenido con ella en la comisión del delito. Siguiente pregunta. ¿Qué es la justicia alternativa? Bueno, es una forma de terminación anticipada del procedimiento. Aquí es importante mencionar que deben existir medios de convicción suficientes para que se pueda llevar a cabo. Básicamente se trata de una forma de negociación de la pena entre el Ministerio Público y el imputado o bien su defensor, de acuerdo con las disposiciones que marca el código, y se caracteriza porque el imputado
tendrá que aceptar haber participado en el delito y porque el Ministerio Público se compromete a que al imputado no se le imponga una pena mayor a la cual ya se negoció. Después, también, es importante también mencionarles que se considera que tanto Ministerio Público como el imputado obtienen beneficios de este procedimiento. El Ministerio Público obtendrá una sentencia condenatoria, mientras que el acusado una condena menor a la que pudiera alcanzar por la comisión del delito. No obstante lo anterior, para que se pueda dictar una sentencia condenatoria, deben existir medios de convicción suficientes y no solo el hecho de que la persona acepte haber cometido el delito. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las etapas del proceso penal en el nuevo sistema de justicia penal? Las etapas son las siguientes. Primero que nada, etapa de investigación inicial. Segunda, etapa intermedia. Tercera, etapa de juicio oral. Ahora, ¿en qué consiste la etapa de investigación inicial? La etapa de investigación inicial es considerada como la etapa más importante, ya que aquí el Ministerio Público podrá recabar los indicios, evidencias o elementos que permitan formular una acusación en contra de la persona que se ha considerado cometido el delito. Y con este nuevo sistema el Ministerio Público lleva a cabo una investigación sin tantos acuerdos, oficios y trámites que en el sistema anterior resultaban burocráticos y alargaban la investigación. Siguiente pregunta: ¿en qué consiste la etapa intermedia en el proceso? El objetivo es depurar lo investigado en cuanto a hechos, derechos y medios de prueba. Aquí se inicia con el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, mediante el cual se ejercita la acción penal por considerar la existencia de elementos suficientes, y también puede suceder que el asunto se sobresea por no haber elementos suficientes, o bien que se suspenda el procedimiento por alguna causa, como pudiera ser que el acusado se haya ido. Después, la siguiente etapa: ¿en qué consiste la etapa de juicio oral en el proceso? Esta etapa se lleva a cabo frente al juez distinto al juez de control y se realiza en presencia de la víctima u ofendido, del asesor jurídico, del Ministerio Público, del acusado, del abogado defensor, de los testigos, peritos, policías, juez de control, de tal manera que se pueda manifestar de manera directa todo lo que ya conocen. Aquí, es importante mencionarles que el juez escucha los argumentos, evalúa las pruebas y dicta sentencia basándose en la evidencia. También, es importante mencionarles que la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, y en este caso el sentenciado deberá de cumplir con su condena. El juez de ejecución de sanciones debe vigilar y controlar el cumplimiento de la sanción antes impuesta. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los recursos legales en contra de las resoluciones dictadas en el proceso del nuevo sistema de justicia penal? Se contemplan como recursos legales la apelación contra la resolución que emitió el juez de control y el Tribunal de Enjuiciamiento de Etapas. También el recurso de revocación contra las resoluciones de mero trámite. Reconocimiento de inocencia del sentenciado para personas que se encuentran cumpliendo una pena de manera firme, pero luego se encuentran circunstancias por las cuales la persona resulta inocente. Siguiente pregunta: ¿qué es el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado es considerado como una forma de terminación anticipada del proceso. Al imputado se le otorga la oportunidad de aceptar su responsabilidad, por lo que podrá recibir una pena menor a la que le corresponda de acuerdo con la ley. La siguiente pregunta:
cuáles son los procedimientos especiales contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, se contemplan como procedimientos especiales en el Código Nacional de Procedimientos Penales para pueblos y comunidades indígenas. Siguiente, para personas jurídicas. Y aquí, bueno, el objetivo es combatir delincuencia organizada. Siguiente, acción penal por particular. Aquí el particular toma la figura del Ministerio Público y tiene la carga de la prueba. El particular realiza todos los actos de investigación, los presenta en la audiencia inicial y en la vinculación al proceso. Y bueno, pues básicamente estas son algunas de las preguntas más frecuentes que comúnmente tienen las personas en torno al nuevo sistema de justicia penal en nuestro país. Realmente pues no soy abogado, simplemente quise investigar un poquito y compartir con ustedes esta información. La verdad que es un tema que no domino porque, lo reitero, no tengo los conocimientos profesionales para la materia. Sin embargo, espero que todo lo que les compartí pues resulte beneficioso, sea importante y bueno, pues que sobre todo tengan ese conocimiento, ¿no? Y puedan disipar esas dudas que en determinado momento pues a todos se nos pueden presentar. Entonces, bueno, pues aquí les dejo esta temática, espero que sea de su total agrado. Mi nombre es Fernando Alberto, los invito para que nos sigan en el canal, para que se sigan suscribiendo, nos regalen un like en cada uno de los videos que comúnmente subimos, que nos regalen sus comentarios, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada que nosotros compartamos material. Les invito para que nos sigan en la página de Facebook, la encuentran como Consultoría de Negocios RILOP, o que nos sigan en nuestro Facebook, lo encuentran como RILOP CDN. O bien, quien tenga la oportunidad, pues escribirnos a nuestro WhatsApp Business, que es el 773-137-3219. Con toda confianza, pues pueden externar sus comentarios, pueden externar sugerencias para algún nuevo video que desean subamos. Y tengan la confianza que con gusto estaremos atendiendo a cada una de esas sugerencias que ustedes nos hagan. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.